que cada uno sepa para qué Dios nos ha salvado, nos ha llamado. Y esa serie no la he terminado, pero he decidido, fíjese bien, hablar una vez al mes, no sé de cuántos meses, siguiendo esa serie. Entonces, pero he sentido de parte del Señor de hablar de otra serie, que esto tiene que ver con las pruebas que pasamos en la vida. Por eso, esta nueva serie la he titulado Tu respuesta ante las pruebas de la vida. Es decir, que todos respondemos de una manera u otra ante las circunstancias que podemos atravesar. Y claro, tenemos el ejemplo bíblico, ¿por qué nosotros respondemos? Es decir, con actitudes, con comportamientos, y que hoy vamos a dar inicio a esta nueva serie, pero como le digo, una vez al mes estaría hablando siempre sobre la asignación, pero hoy comenzamos con esta nueva serie. Y para ello quiero llevarle a Deuteronomio capítulo número 8, versículos 1 y 2. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 y 2. Así que cuando usted lo tenga, o bueno, ahí se lo pone en pantalla, se pone de pie para que oremos de una vez. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y ponga atención a esto, mire, 3 cosas que menciona acá. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Para qué son los problemas? ¿Para qué son las pruebas? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Cerramos nuestros ojos, Señor, gracias. Bendecimos tu nombre, tu palabra ha sido leída y oro, Señor, para que este mensaje pueda ser de bendición para todos. Usa a tu siervo. Que cada uno, Señor, reciba esa palabra que va a llegar a lo más profundo de su corazón. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Tu respuesta ante las pruebas de la vida. Ese es el título de esta nueva serie. Tu respuesta ante las pruebas de la vida. Quiero comenzar diciendo que las pruebas vienen a todas las personas. ¿Alguna vez usted ha sido probado? Entonces, vienen a todos. Ahora, nuestra actitud ante las pruebas revela si su fe es fuerte o es débil. Hay 2 cosas que todo ser humano tiene seguro. Primero, las dificultades, que a todos nos llegan. Y la segunda es que otra de las cosas que tenemos seguro es que todos vamos a morir un día. Entonces, esas 2 cosas son totalmente seguras. Ahora bien, en las pruebas pasamos o reprobamos. Óigame, a todo aquel que ha estudiado, ha llegado hasta sacar carreras universitarias, sabe que para poder avanzar tiene que pasar pruebas. Es decir, que esa prueba puede ser exámenes, etcétera, etcétera. Entonces, esas pruebas son necesarias. ¿Para qué? Para ver qué tan capaz estás, si conoces, si sabes, si realmente está apto para seguir avanzando hasta llegar a su graduación. Entonces, quiero que sepa que la vida cristiana, cuando usted comienza en el Señor, no vaya a pensar que
todo es color de rosa. Digo, ya soy creyente, todo me va a salir bien. Sin embargo, en nuestro caminar es cuando nos enteramos que vienen diferentes situaciones a los cuales tenemos que hacerle frente. Porque la fe del creyente es probada en su caminar. Entonces, cuando estamos en diversas pruebas, debemos observar muy atentamente cuál es nuestra respuesta a esas pruebas. Israel, por ejemplo, tuvo que ser probado en el desierto. El desierto en la Escritura se relaciona con el tiempo de prueba y preparación que Dios hace para la vida de los creyentes. Entonces, si Dios lo hizo con Israel, nosotros no estamos exentos. Es decir, porque algunas personas se pueden desanimar, decir, bueno, es que como yo soy creyente, pienso que todo me va a ir bien en la vida. Y eso no es lo que Jesucristo enseña en su palabra. Entonces, cuando atravesamos periodos de prueba, generalmente nos enfocamos en lo adverso de las circunstancias. Y desestimamos el hecho de que las pruebas están en el plan de Dios para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para nuestro avance y para fundamentarnos bien en la fe. Entonces, por eso es que uno no se tiene que desanimar cuando vengan las tribulaciones, cuando vengan los tiempos críticos. Entonces, el asunto está, ¿qué hacemos? ¿Cómo asumimos esos problemas? ¿Qué tenemos que hacer? Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Entonces, Deuteronomio capítulo 8 es uno de los capítulos muy conocidos de la Escritura, donde nos muestra por qué Dios los probó a ellos. ¿Qué fue lo que Dios permitió que pasara en su pueblo? Entonces, imagínese usted, Israel estuvo 400 años esclavos en Egipto. Ahora, Dios le había dicho a Abraham que su descendencia estaría en una nación en la cual sería esclavizado por 400 años. Viene la pregunta, ¿por qué Dios permite que esas cosas pasen? Si es el pueblo elegido. Ahora, usted tiene que saber que esa tierra que Dios les había prometido, que es la tierra de Canaán, allí le nacieron, bueno, prácticamente allí fueron trasladados después que Jacob vino con su descendencia, con sus 12 hijos y una hija, que vino a la tierra de Canaán. Pero como llegó el hambre, usted conoce bien la historia, que Dios había mandado de antemano al hijo de Jacob a que fuera a Egipto, porque allí los iba a recibir. Y era el lugar donde Dios iba a preparar a la nación. Tiene que saber que en Canaán había todo tipo de ídolos. Entonces Israel se iba a extraviar, Israel se iba a perder, se iba a ir tras de los dioses y se iba a olvidar del Señor. Por eso fue que Dios los envía a la tierra de Egipto y el faraón les da la tierra de Gosén. Una tierra donde era prácticamente como una heredad para ellos, no permanente por supuesto, pero era donde ellos se iban a desarrollar, se iban a multiplicar, y ahí Dios los iba a hacer fuertes. Sin embargo, iban a pasar todo ese tiempo como esclavos. Cuando fuese el momento, Dios los habría de sacar de ese lugar y tendría que utilizar a Moisés para llevarlos a la tierra prometida. Entonces, imagínese usted vivir así, hermano, generación tras generación con el mismo problema. Todos esclavos. Y decir, bueno, ¿y cómo es que Dios me permite estar en esta situación? Y mis hijos y mis nietos, y así podrían decir quizás los ancianos de Israel. Sin embargo, tenían una promesa de parte de Dios que esa tierra no era su destino. Dios tenía una tierra que fluía leche y miel. Ahora, para llegar a la tierra prometida tenían que pasar por el desierto. Otra prueba que era diferente a la anterior. Porque una cosa es que en Egipto tuviesen esclavos
gobernados por Faraón, y otra cosa, que el desierto sacara a relucir lo que había dentro de ellos. Entonces, es aquí que vemos cómo el desierto generalmente en la Biblia son sinónimos de procesos espirituales, tanto del pueblo de Israel como de muchos personajes en la Biblia. Vemos que ellos pasaron por el desierto. Hasta el mismo Señor Jesús tuvo que pasar por el desierto. Y usted me dirá, ¿cómo? Recuérdense, Jesucristo fue y estuvo 40 días allí en el desierto. ¿Qué estuvo haciendo? Ayunando. Y ahí fue tentado. Oiga, fue probado también Jesús. Si usted cree que Jesús no fue probado, Jesús fue probado en el desierto. ¿Quién lo tentó? Satanás. Entonces, así que las lecciones del desierto nos dejan muchas enseñanzas de las cuales debemos aprender. Primero, amados, lo que vemos acá es que Dios iba a meter en la escuela del desierto a su pueblo. Ya habían estado en Egipto, pero Dios tenía una bendición grande para ellos. Pero para llegar ahí tenían que cruzar por ese desierto, y que les tardó 40 años. Ahora bien, dice el versículo 1 de este capítulo 8 de Deuteronomio, mire lo que dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces, una de las cosas que Israel tenía que aprender era que Dios les tenía mandamientos, tenía instrucciones. ¿Por qué? Porque era su pueblo. Entonces Dios a ese pueblo se reveló, Él se manifestó. Dios se quería dar a conocer. Y por eso fue que en el desierto, donde tuvieron revelación, mucho de los, por ejemplo, los 10 mandamientos y otra serie de mandamientos que fueron añadidos para que Israel supiera que ellos tenían que hacer diferente a las demás naciones. Entonces, aquí les dice que ellos tenían que guardarse, por supuesto, o guardar esos mandamientos que Él les estaba dando. Pero, mire lo que dice el versículo número 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y aquí menciona las 3 cosas que leímos en el principio. Mire lo que dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Entonces, ¿para qué son los desiertos? ¿Para qué son las pruebas? Y uno dice, bueno, ¿y por qué Dios me tiene que afligir? ¿Por qué Dios me tiene que probar? Oiga, dice, para saber lo que había en tu corazón. Ahora, eso lo vamos a explicar despacio. Entonces, primero, para afligirte, dice acá, Dios afligió a Israel. Oiga, por orden de Dios, Israel debía depender completamente de Él. No había nada ni nadie quien les podía proveer en el desierto. Ahora, piense usted, llevarlos en el desierto y que ellos dependieran totalmente de Dios. Esa es una de las cosas que Dios quería, que ellos aprendieran a depender de Él y no del hombre, no de las circunstancias, sino de la mano de Dios. Es decir, Dios se habría manifestar en ese periodo donde no tenían nada, solo a Dios lo tenían. Yo no sé si usted ha pasado algún momento donde no tiene cómo y de saber que solo Dios es el único. Entonces, esa circunstancia es donde Dios se glorifica, amado. Cuando usted dice, mira, aquí no hay quien me pueda ayudar, ni el chapulín le puede ayudar ahí. Solo el Señor. ¿Ve? Entonces, así les pasó a ellos. Una prueba difícil. No había dónde comprar. Es más, llevaban dinero porque de Egipto les dieron dinero, pero no había dónde comprar. No había nada. ¿Qué hay en el desierto? Entonces, allí lo llevó Dios. Entonces, fíjese bien. Dice ahí, amados, que lo primero era para afligirte. La palabra afligir en el hebreo significa abatir, afligir, humillar, oprimir, quebrantar.
¿Alguna vez usted ha estado afligido por casualidad? Y usted dice, ¿cómo le voy a hacer hoy? ¿Y cómo lo? Cuando a alguien le quitan el trabajo. Cuando alguien perdió a un ser querido, que era su apoyo. Cuando a alguien, amados, le diagnostican una enfermedad que no tiene cura. O si tiene cura, podría ser un proceso larguísimo. Entonces, allí es donde uno se aflige. La Biblia dice, amados, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le liberará Jehová. Uno tiene que tomar esa promesa. Si usted no ha pasado por donde afligen, dele gracias a Dios, pero yo creo que todos hemos pasado por donde afligen, ¿no? Entonces allí Israel pasó allí por donde afligía. Entonces lo primero dice, para afligirte. Oigan, Dios no aflige por gusto a las personas. Quiero que entienda esto, porque uno puede decir, ¿por qué Dios tiene que afligirme? Ya va a ver, porque hay cosas en nuestra vida que tenemos que ponerlas a descansar en el Señor y no estar abatidos, porque nosotros todos nos abatimos, amados. Entonces, y la segunda dice, para probarte. Probarte. Fíjense, amados, dice, para probarte. Ahora bien, probar en el hebreo, significa escudriñar. Es decir, Dios escudriña, mira adentro. Mirar con toda atención. Oiga, probar, mirar con toda atención, reconocer, familiarizarse con. Entonces Dios quería escudriñar el corazón. Dios quería, amados, verlos, realmente tener un acercamiento a Él, pero para eso tenían que pasar por momentos duros, momentos difíciles. Entonces, fíjense bien, los creyentes no estamos exentos de las pruebas. Nadie. Mire lo que dice la Escritura en Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, oiga esto, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, ¿en qué? Ahora, note bien, dice si es necesario, pero también la otra expresión, por un poco de tiempo. Es decir, que las pruebas no son para siempre. Por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué? Tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en alguna prueba, dice, ¿verdad? O sea que no es una. Por eso es que alguien dijo que las pruebas vienen de 3, dijo. Así que si usted solo es una, dele gracias a Dios. Porque por lo general las pruebas vienen una tras otra, tras otra. ¿Ve? Entonces dice, ahora bien, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. Óigame, amados, la fe es probada del creyente. Es más, quiero decirle que Jesucristo se refirió a esto cuando mencionó de la semilla que cayó en pedregales. ¿A usted ha leído esa parábola? Que dice que brotó luego, pero como no tenía profundidad, se secó. Y Jesucristo dijo, cuando vienen las pruebas. Óigame, es decir que hay personas como no tienen raíz suficiente, cuando vienen las pruebas, se secan. Entonces, ahora, dice acá, para que sometida a prueba vuestra fe, y note esto, mucho más preciosa que el oro. Óigame, dicen, óigame, para sacar el oro, lo meten a unas temperaturas elevadísimas. Porque el oro trae otras materiales, entonces tiene que fundirlo a temperatura elevadísima para que salga el oro puro. Entonces cuando los meten a temperaturas bien elevadas, todo lo que no es oro sale, se aparta y queda
el muy oro. Entonces dice acá que la vida del creyente o el creyente tiene que ser probada como el oro. Dice mucho más preciosa que el oro. Dice que la fe es mucho más preciosa que el oro. Y note lo que sigue diciendo, el cual, aunque perecedero, ¿qué se hace? Se prueba con fuego. Note, el oro se prueba con fuego, la fe también. La Biblia habla del fuego de la prueba. Así lo dice en el Apocalipsis. El fuego de la prueba. Entonces, vea usted, dice, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, quiere decir que todo creyente llega un momento en que es probado. Todos. No hay quien se escape. Ahora, fíjese bien en esto. ¿Qué objetivo tiene entonces de ser probado? Mire, yo trabajé cuando estaba muy joven, hace unos años atrás, en una fundición. Nosotros en ese lugar donde yo trabajaba, yo fundía aluminio, ya les he contado eso, y bronce. Hacíamos unas placas de bronce. Allá, de hecho, en ese cementerio de Jardines de Recuerdo, hice muchas placas para ahí. Entonces, mire, el aluminio, nosotros metíamos todo tipo de chatarra. De todo tipo de chatarra, pero que fuese aluminio. Entonces, le poníamos altas temperaturas y incluso batía yo el aluminio y hasta sal le echaba. Y cuando le echaba ese sal, lo batía más y eso estaba rojísimo. Y toda la escoria salía arriba. Entonces yo agarraba con un asuntito que tenía ahí, sacaba toda la escoria y quedaba pero limpito el aluminio. Y venía y llenaba los moldes que ya había hecho previamente y las piezas salían nuevitas. Y usted decía, se veía pero nítido. ¿Por qué? Porque había sacado toda la escoria. Entonces, para sacar la escoria tenía que fundirlo. Para el bronce el proceso era más fuerte todavía, porque el bronce, por lo menos el aluminio, lo podía en unos crisoles de hierro, pero el bronce no se puede fundir en crisoles de hierro porque el hierro se derrite. Entonces tenía que ser unos crisoles que le llamaban de granito o de grafito era. Estos crisoles aguantaban la temperatura pero altas para el bronce. Entonces, y el color se veía, no se veía rojo, sino como anaranjado y verde. Y entonces se batía bien y salía toda la escoria. Entonces sacaba toda la escoria y cuando llenaban las placas u otra cosa que hacía de oro, perdón, de bronce, quedaba pero nítido, pero sacaba toda la escoria. Entonces, fíjense bien, las pruebas, las tribulaciones es para sacar todo lo que uno tiene dentro. Entonces Dios a veces nos mete en el fuego de la prueba para sacar todo eso. Quiera sí o no, uno tiene cosas muy dentro. Ahora, fíjense bien. Así que si los materiales es necesario pasarlo al fuego, la Biblia habla del fuego de la prueba también en la vida de los creyentes. Israel fue probado así. Ahora, pero vea usted, según el texto que leímos de Deuteronomio, dice al final del versículo número 2, oiga, para saber lo que había en tu corazón. Para saber lo que había en tu corazón. Ahora, la pregunta, ¿Dios conocía el corazón de ellos? ¿Por qué dice para saber lo que había en tu corazón? Óigame, Dios conoce los corazones de todos. La Biblia dice que Jesucristo, por ejemplo, venía y lo tentaba, pero Él conocía los corazones, las intenciones del corazón. Y aquí, a pesar de que Dios conocía el corazón de ellos, ellos mismos no se daban cuenta de lo que tenían en su interior.
Entonces, la prueba era para sacar lo que había dentro. Fíjese bien. Entonces dice aquí para saber lo que había en tu corazón. Y es aquí donde quiero que me ponga atención en este punto. Corazón en la Biblia no es el órgano que uno conoce, ese órgano que tiene ahí, trabajando las 24 horas del día. Ese órgano, la palabra corazón viene del hebreo y el griego, que ambos términos significa cardíaco, cardiólogo, de ahí vienen esas palabras. Pero según el diccionario bíblico de Vine, de palabras griegas, dice que el corazón es el principal órgano de la vida física. Mire, la descripción que da del corazón es tan detallada que es lo que le quiero leer. Mire, mediante una, dice, fácil transición, esta palabra vino a significar toda actividad mental y moral del hombre, incluyendo todos sus elementos racionales como emocionales. En otras palabras, se usa corazón de manera figurada para denotar las corrientes escondidas de la vida personal. El corazón, al estar tan en el interior, contiene al hombre interno. Esto es, al hombre real. Representa el verdadero carácter, pero lo esconde. Es decir, que el ser humano esconde lo que tiene dentro de su corazón. Uno puede ver las personas, pero él no conoce el corazón. Dios sí lo conoce. Ahora, en cuanto a la utilización de esta palabra en el Nuevo Testamento, denota el asiento de la vida física, el asiento de la naturaleza moral y de la vida espiritual, el asiento del dolor, del gozo, de los deseos, de los afectos, de las percepciones, de los pensamientos, del entendimiento, de los poderes del raciocinio, de la imaginación, de la conciencia, de las intenciones, de los propósitos, de la voluntad y de la fe. Es decir, que todo esto incluye la palabra corazón. Entonces, cuando la Biblia habla del corazón, habla en sí del ser interior, de lo que somos dentro de nosotros. El corazón, según este diccionario, en su sentido moral, en el Antiguo Testamento incluye las emociones y la razón y la voluntad. Oiga bien, la primera vez que se menciona corazón en la Escritura es en Génesis 6:5. Mire lo que dice acá, Génesis 6:5, para que vea lo que le estoy diciendo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ahora, ¿por qué dice acá que todo designio de los pensamientos del corazón? La palabra, óigame, ¿será que el corazón piensa? ¿Por qué dice que todo designio de los pensamientos del corazón? Note que el corazón está asociado entonces con el alma, con los sentimientos, con las emociones. Escuché algo que me sorprendió. Hace muchos años, allá en Estados Unidos, una mujer tuvo un accidente. Bueno, de hecho, que había alguien que necesitaba un trasplante de corazón. Y entonces esta mujer, como no la pudieron rescatar, es decir, de la muerte, la que tuvo el accidente, el corazón lo donaron a otra persona, a otra mujer que necesitaba trasplante de corazón. Bueno, la que lograron hacer el trasplante de corazón, esta persona quedó bien. El problema es que dice que ella tenía sueño del accidente que había tenido el anterior. Imagínense. Entonces, los médicos no se explicaban por qué es que esta persona tenía como esos sueños del accidente.
Entonces, de ahí llegan a la conclusión que el corazón tiene que ver, óigame, con esos impactos que alguien puede tener. Entonces, tiene que ver entonces con los sentidos. Así que es válido lo que dice la Escritura. Entonces, el corazón no se refiere solamente al órgano que bombea la sangre. Así que el corazón señala la parte interna en contraste con el hombre, con la parte exterior del hombre. Mire lo que dice primer libro de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, le pregunto, si Dios mira su corazón en esta mañana, ¿qué es lo que verá? De hecho, como le digo, Dios mira el corazón de todos. Y de ahí es que sale aquel dicho: caras vemos. Y eso es verdad. Porque usted puede ver a las personas, pero usted no conoce el corazón de las personas. Pero Dios sí lo conoce. Entonces, ¿cómo mira Dios su corazón? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué hay? Recuérdense que Dios quería trabajar en el corazón de ellos, revelarlo. Aunque Dios lo sabía, ellos no sabían lo que había en su corazón. Entonces, cuando Dios aprieta a las personas, ahí sale a relucir lo que hay en su corazón. Me contaron una historia hace años había un muchacho, un cipote, como le llamamos nosotros. Se subía a los buses a pedir, que era sordomudo. Pero habían otros que lo conocían que no era sordomudo. Entonces dice que un día, bueno, él andaba un rótulo ahí, ¿verdad? Y un día los que lo conocían le comienzan a decir cosas para enojarlo. Y dice que el muchacho se iba poniendo rojo hasta que explotó. Le dijo un montón de cosas. Entonces, claro, estaban probando su corazón. Imagínense, a veces uno, es decir, cuando estamos en la prueba, ahí sale a relucir qué es lo que hay dentro. ¿Cuántos han explotado más de alguna vez? Cállate, cállate. Y la persona, amados, avienta las cosas. Yo sé que eso usted nunca lo ha pasado, porque usted ahora es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿no? Entonces, óigame, Dios en el desierto sacó a relucir eso que había dentro, que ellos no se daban cuenta que ahí estaba. Por eso que uno tiene que tener cuidado cuál es nuestra reacción ante las adversidades. ¿Ve? Entonces, amados, note acá que Dios dice que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. En otras palabras, a Dios nadie lo engaña. A nosotros sí nos puede engañar, pero a Dios no. Entonces, la Biblia declara que la depravación humana se halla en el asiento del corazón. Y esto lo dijo Jesucristo. Entonces, mire Mateo 15:18. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? ¿Por qué dice que sale del corazón? Oiga, del corazón sale. ¿Y qué pasa? Y esto contamina al hombre. ¿Por qué dice entonces que lo que sale de la boca es lo que contamina? ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué dice acá que lo que sale de la boca contamina? Porque lo que decimos, si lo que decimos está mal, eso contamina el ambiente del hogar, de la persona, de los demás. Entonces, porque, ya lo vamos a ver en el siguiente versículo, pero lo que quiero que veamos acá, que Jesucristo dijo que lo que hablamos, eso sale del corazón. ¿Ve?
y esto contamina al hombre. Entonces, es importante saber qué es lo que hablamos nosotros. Porque a veces podemos estar muy contaminados de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Recuérdense, Jesucristo dijo que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Pero el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, preguntémonos, ¿qué hay en nuestro tesoro? Porque todos tenemos un tesoro, bueno o malo. ¿Cómo sabe si el tesoro de alguien es bueno o malo? Por lo que habla. Si usted ve que una persona es muy criticona, eso indica que tiene un corazón malo. Una persona que es chismosa, por ejemplo. Una persona que anda siempre viendo los defectos de los demás y no los ve los de sí mismo. ¿Ve? Entonces, eso es importante saber, que cuando uno habla de lo malo que tiene, contamina al hombre. Es decir, nosotros nos contaminamos por las mismas cosas que decimos. Ahora, mire el siguiente versículo de Mateo 15. Porque del corazón sale, ¿el qué sale? Pregunta, ¿por casualidad usted este día no ha tenido ningún mal pensamiento? Ninguno. Porque, oiga, pensamos que los malos pensamientos solo tienen que ver con cosas carnales. No, si hay un montón de pensamientos. Es más, todo el día pensamos. ¿O no? Todo el día la pasamos pensando. Pero la pregunta es, ¿qué pensamos? Fíjese, dice, del corazón salen los malos pensamientos. O sea que el corazón piensa. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia, ¿de dónde salen? Del corazón. Entonces, por eso es que hay que prestarle atención a qué es lo que sale de nuestra boca. Porque lo que sale indica qué es lo que hay. ¿Qué tesoro es el que tenemos en nuestro corazón? De ahí que Salomón dijo estas palabras que usted la conocen, Proverbios 4:23. Mire lo que dice acá. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mire, usted quizás guarda ahí, ¿verdad?, sus joyas, guarda el dinero, pero guarda cualquier cosa. Pero aquí dice, Salomón dice, sobre toda cosa, es decir, cualquier cosa que quiera guardar, guarda tu corazón. ¿Y sabía usted qué es lo que menos guardamos? Yo, claro, me imagino que usted sí lo guarda bien. Porque muy fácil nos resentimos. Muy fácil nos enojamos. Muy fácil nos amargamos. Muy fácil explotamos. Entonces la pregunta, ¿guardamos el corazón? Y note, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Diga el que tiene a su lado, guarda tu corazón. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Qué le parece? Note, del corazón determina el rumbo, es decir, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pues, ¿a dónde vamos a terminar? Según cómo es nuestro corazón.
Y eso usted lo puede ver en la Escritura. ¿Cómo? Vaya, por ejemplo, ¿recuerda usted cuando Absalón tenía una hermana que su medio hermano la violó? Dice la Escritura que él no dijo nada, pero ahí lo tenía en su corazón. 2 años después, mató al hermano, al medio hermano. ¿Por qué? Porque le dañó el corazón. Ahora, la pregunta, ¿el corazón, la gente tiene culpa que lo dañe o nosotros nos dejamos dañar el corazón? ¿Quién tiene la culpa? ¿Las personas o nosotros? Somos nosotros, porque la decisión es nuestra. ¿Ve? Por eso que Jesucristo hizo énfasis en saber perdonar. Porque cuando no perdonamos, nos dañamos. El corazón se daña. El corazón es afectado cuando no perdonamos y eso afecta nuestras emociones, nuestro comportamiento, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante, amados, que pongamos atención. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Entonces, el corazón es uno mismo, es lo que somos dentro de nosotros, según lo que dice, amados, pues el diccionario. Entonces, el propósito del corazón es regular el fluir de la vida. ¿Cómo se regula entonces el corazón? ¿O cómo regula la vida? Entonces, según nosotros nos comportamos, eso indica ¿qué hay dentro de mí? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué soy de esta manera? Es por todas las cosas que yo llevo dentro. Entonces, Israel tenía que ser probado en el desierto en este término. Y concluyo con esto. Entonces, el propósito del corazón, le dije que es regular la vida. ¿Qué ve usted en las personas, por ejemplo? ¿Qué ve? La persona puede a veces lucir saludable, aparecer que están bien, pero usted no sabe cómo es el corazón de esa persona. ¿Sí o no? Además le puede saludar, hermano, Dios le bendiga, y hasta sonreírle. Pero eso solo es la apariencia. Y en el corazón dije, desgraciado este. O sea, hay personas que pueden disimular. Y eso es donde uno debe tener cuidado. ¿Por qué? Porque dice la Escritura precisamente que es allí donde Dios nos prueba. Ahora, termino con este versículo. Salmo 139, 23. ¿Qué podemos hacer? Mire lo que dice el Salmo 139, 23. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Será que le podemos decir eso a Dios esta mañana? Vale, una cosa, óigame bien, una cosa que Dios conozca el corazón de nosotros y otra cosa que usted le diga a Dios: Señor, examíname. ¿Cuántos ha ido alguna vez al cardiólogo? Levante la mano. El cardiólogo le hace pruebas, ¿sí o no? Para ver cómo está su corazón, porque mire, algunas personas dicen que el corazón lo tiene grande. Eso ya es un rollo, ¿no? Pero óigame, pero el cardiólogo solo ve lo físico, pero Dios ve lo espiritual del corazón. ¿Y qué ese es el asunto? Y por eso es que el salmista dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y óigame, le dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Es que como los pensamientos están ligados al corazón, por eso que le decía: conoce, Señor, mis pensamientos. Es que Dios conoce nuestros pensamientos. ¿Ve? Entonces, pero él le decía: Señor, examíname. Y por último dice: y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Por qué le dice que mira si hay camino de perversidad? Es porque en el corazón donde están las inclinaciones. Y por eso que le está diciendo: Señor, ayúdame y que yo
Señor, mira si hay caminos torcidos en mi vida. Y ayúdame para poder enderezarlo. Es lo que le estaba diciendo el salmista David a Dios. Entonces, mire bien, hasta que no haya cambio ni transformación del corazón, no habrá cambio en la vida. Una persona puede aferrarse a su manera de pensar, de actuar, de vivir y creer que está bien, pero sabe Dios que el corazón está mal. Entonces, hasta que hay un cambio en el corazón, y eso solo puede ser cuando una persona reconoce lo mal que está. Le dice a Dios, Señor, hay cosas dentro de mí que no están bien y que no te agradan. Y Dios trabaja, óigame, el corazón de las personas cuando saben cuál es su condición. Termino con este punto. Hay condiciones del corazón. La condición puede ser un corazón quebrantado, un corazón desobediente, un corazón obediente, un corazón incrédulo, un corazón duro o endurecido, un corazón ofendido, un corazón humilde y un corazón orgulloso. ¿Sabe que Dios trató con Nabucodonosor por tener un corazón orgulloso? Cuando usted lee el libro de Daniel capítulo 4, dice la Biblia que Dios puso un corazón de tal manera que él pensaba que era un animal. Y óigame, y este hombre comía con los bueyes. Allá andaba en el campo, le creció la melena, le creció el pelo, las uñas. Porque un día dijo, esta es la gran Babilonia, la que yo he construido. Y él cedió, la verdad que no había otro como él. Y a pesar que Dios había dicho que él era como aquel de la cabeza de oro, Dios lo tuvo que pasar por un proceso. Y si usted le dice, hasta que yo, Nabucodonosor, reconocí, hasta entonces, cuando Nabucodonosor se dio cuenta que no había otro grande, sino que Dios, y se humilló, Dios lo volvió al puesto. Entonces quiere decir de que si uno no reconoce que está mal dentro de su corazón, no puede haber cambio en la vida. Uno seguirá igual y se aferra. Es como aquellas personas que dicen, no, es que yo así soy. ¿No has visto esas personas que dicen, no, es que yo así soy? Son las como que dice, yo no tengo compostura. Pero esa gente que no tiene compostura son las que Dios trabaja. Y las mete a situaciones, un proceso duros hasta que reconozca que estaban mal. Así que, amados, les dije que el título de esta nueva serie es Tu respuesta ante las pruebas de la vida. Pregunta, ¿usted está pasando alguna prueba, alguna situación que le reclama a Dios, o se queja con las personas? Dice Dios, ¿y qué pasa? ¿Verdad? ¿Por qué no haces nada? Dios dice, tengo que trabajar mucho. Tengo que trabajar. Y fíjese que es interesante que el texto se me había pasado por alto esto. El texto que de Deuteronomio, cuando dice para ver lo que había en tu corazón, según la Nueva Traducción Viviente, ese texto dice, amados, que Dios dice, te puse a prueba para revelar tu carácter. En la Nueva Traducción Viviente así lo dice. En vez de para probar tu corazón, dice para probar tu carácter. Así que Dios prueba nuestro carácter. La pregunta, ¿qué tan dóciles somos para que Dios nos trabaje? Porque si somos muy duros, el fuego es más fuerte todavía. Así como le dije, el aluminio es fuerte, pero el bronce es más fuerte y el oro es más fuerte.
Entonces, hermano, si usted está pasando una prueba, está pasando situaciones en las cuales dice, Dios, ¿por qué está permitiendo esto? Porque Dios quiere cambiar nuestro corazón. Amén. Así que, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? La Biblia dice, fíjese bien, que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es fe, mansedumbre, templanza. Ahora, oigan, ese es fruto. Y para que haya fruto hay que cultivar. Dios quiere producir en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Cómo es el fruto del Espíritu? Esos primeros 4 que menciona de esas virtudes del Espíritu, del amor, del gozo, de la paz y de la paciencia, son los más difíciles. Para eso Dios tiene que trabajarlo, hasta formar el carácter en nosotros. Cuando una persona no guarda su corazón, no tiene ni paz, no tiene ni amor, ni gozo, ni paz, que son los 3 principales del fruto del Espíritu. Entonces, por eso es bueno que usted y yo sepamos en esta mañana cuánto Dios falta que trabaje en nosotros. Le pregunto a usted, ¿usted cree que está bien así la medida que tiene? ¿O Dios dice, tengo que trabajar tu corazón? Porque hay esto, hay esto, hay esto, hay esto. Tarde o temprano, Dios nos mete en el crisol y le da fuego. Hasta que sabemos pedirle a Él que nos ayude y reconocer que hay cosas que tenemos que cambiar dentro de nosotros. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10, y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.